Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos con esta noticia que dice que Donald Trump amenaza con desencadenar el infierno en Irán. Se intentan conseguir la bomba nuclear. Señor Roldán, estamos hablando de este acuerdo, que es un acuerdo que va a terminar con un gran problema para Donald Trump. Pero según informaciones que tengo, dicen que según terminan las elecciones en Estados Unidos, va a volver la guerra. O sea, esto parece más un parche que otra cosa. Tiene toda la apariencia de un cierre en falso. Trump ahí se aventuró o creyó que podía solucionar todo ese problema rápido desde el momento en que se alargó la situación. Ya Estados Unidos tenía que recular de alguna manera. Y esto es un cierre en falso, sobre todo pues para el ala del sector que la apoya, más reacio a meterse en aventuras internacionales, que era la promesa principal de Trump, preocuparse de los norteamericanos y dejar de meterse en políticas extrañas. A Estados Unidos, Irán le estorbaba especialmente. No le estorbaba especialmente, le podía estorbar especialmente la relación que tenía China con Irán. Pero eso en los primeros días de bombardeo, de decir, cuidado, quieto y ¿cómo es? Quieto, bueno, eso no me sale ya a estas horas. Exacto, quieto parado. Con eso tenía bastante. Sí. Y esto suena a que lo cierran falso y efectivamente en cuanto acabe el gobierno de Trump ya veremos quién viene después, si él mismo intenta forzar eso de ser reelegido, esa teoría que tiene él, difícil en caso la noticia que tenía, y eso sí que lo adelantamos porque era información, que en junio cerraba la guerra. O sea, en junio cerraba la guerra. Y ahora la información que me llega es que después de las elecciones, porque claro, o sea, al final es verdad que han pactado que no haya bombas nucleares, etcétera, pero le está liberando de sanciones económicas. Estamos hablando de millones y millones que tiene congelado Irán y que entraría en Irán de nuevo. Pero aquí el actor fundamental en esta ecuación, que no aparece allí, es Israel. Pero ¿por qué no se cierra en falso? Porque a Israel no le conviene acabar la guerra. Esto es así, no le conviene. ¿Por qué? Porque le ha permitido bombardear el Líbano, intentar terminar con Hezbollah, que es el objetivo prioritario, más que incluso que Irán. Recordemos, amigos, que cuando esto se montó esta guerra y empezaron esos primeros combates y esos bombardeos, efectivamente Israel sí que colaboró con esa operación iniciada por Estados Unidos, pero inmediatamente cambió el objetivo y empezó a bombardear el Líbano, porque lo que le interesa a Israel es, más que nada, a nivel territorial inmediato, es controlar los territorios del Líbano y descabezar a Hezbollah. Por eso también esto ha sido una reunión y un acuerdo a dos bandas, pero con dos partes. Por un lado, Israel y Estados Unidos, y por otro lado, Irán y Hezbollah, que ha querido por todos los medios, Akbar, que es el iraní que ha estado a cargo de las negociaciones, involucrar a Hezbollah en la ecuación para que también deje Israel de bombardear el Líbano, ¿no? Bueno, aparte, esto también es una operación, lógicamente, en Estados Unidos hay elecciones, la guerra en Irán no es muy popular para Donald Trump y Donald Trump sabe que tiene que hacer la operación también de Cuba. Si hace la operación de Cuba, esto sí que le va a dar votos. La operación de Cuba, sí, porque es que todo lo que ha habido en Irán a quien beneficia efectivamente es a Israel, principalmente, que era el principal interesado. Estados Unidos en la primera semana, ya su objetivo en Irán ya no tenía sentido. Y distraerse en Irán y en Cuba no es posible. Cuba sí le da votos porque Cuba, en la mentalidad norteamericana, América es de Estados Unidos. Entonces todo lo que sea intervenir en política de cualquier país americano es hasta cierto punto política nacional. Pero intervenir en Oriente Medio no es política nacional. Y claro, el MAGA, ¿qué es lo que apoya? Preocuparse de los americanos. Y es que hay zonas como Florida y determinadas zonas de Estados Unidos donde la población cubana no solamente es numerosísima, sino muy influyente. Y muy influyente en el ámbito cultural, en el ámbito del cine. Es de todo ese mundo, vamos a decir así, no sé cómo llamarlo, todo ese mundo de la farándula
Es el más seguro sostén de Trump, porque el resto de la farándula, pues todos sabemos que son progres y que no son de Trump. Pero del mundillo de la farándula, todos los que vienen de Cuba, que son muchísimos, le apoyan, vamos, cerradamente. Por eso, ya que hablamos de Cuba, hay que decir que las noticias que llegan de la isla son muy esperanzadoras, ¿eh? Allí la gente, de facto, dice que el régimen ha caído porque realmente hay muchas protestas, cosas que jamás había ocurrido, sobre todo contra el tema de los apagones. Está la gente muy movilizada en la calle y aparentemente las informaciones que vienen de allí es que de facto el régimen cubano ha caído por completo. Así que esperemos realmente que esa transición sea lo más positiva posible, ¿no? Hay un hecho histórico que quiero recordar porque muchas veces nos olvidamos. ¿Cómo cayó la URSS? ¿Y cómo cayó el muro de Berlín? ¿Y cómo cayó el telón de acero? Precisamente por un colapso económico. Al final no hizo falta la Tercera Guerra Mundial. Ha colapsado económicamente desde que cayó el muro. Y ahí sobrevivían malamente con petróleo venezolano. Sí, siempre han tenido apoyo. Claro. ¿Usted sabe cuántos plan Marshall en dinero que les han dado los rusos, los venezolanos y todo el mundo a Cuba se ha metido? O sea, si valoramos el dinero del plan Marshall que se emitió en Europa y como Europa creció, en Cuba se ha metido casi proporcionalmente como 10 plan Marshall en dinero. Y miren cómo están viviendo, ¿eh? Claro. Es increíble. Pero otra cosa importante, terminar la guerra es importante por esas elecciones, porque lo que preparan los demócratas era un impeachment si ganaban en el Senado y en el Congreso. Es que evidentemente es que esa guerra era un desgaste, y ya no solamente es que fuera un desgaste, es que no iba a ninguna parte. Que luego la retome después de las elecciones, puede ser que la retome, pero es un servicio que hace a Israel, porque el interesado auténticamente en seguir la guerra en el estado actual es Israel. ¿Qué vínculos puede haber ahí? Hombre, sabemos que la capacidad económica de Israel y las élites norteamericanas... porque Irán no va a cumplir lo pactado. No. O sea, eso está más claro el agua. No. Pero Irán no es un riesgo para Estados Unidos, nunca fue un riesgo para Estados Unidos, un riesgo directo. Fue un riesgo para la política en esa parte del mundo, sí, en el sentido que lo que ha hecho Irán últimamente es introducir la influencia china que no existía allí. Y esa es la competencia con Estados Unidos, pero en sí Irán no amenaza directamente a Estados Unidos ni al mercado norteamericano, ni atacar territorio norteamericano. Entonces, ahí el interesado en acabar con Irán, que sí que es un riesgo directo para ellos, vital, es Israel. Entonces, Trump, antes o después, los asesores que le rodean le tendrán que decir, te tienes que replantear, si tú quieres el apoyo de las élites judías que hay en Estados Unidos, que tienen un lobby muy potente, tendrá que reorganizar esos apoyos de otra manera, pero no con una guerra que no tiene sentido para Estados Unidos y que no es posible la victoria, que son muchísimos habitantes, que además la población de Irán, diga lo que se diga, hay un sector que quiere mayor libertad, sí, pero la población de Irán mayoritariamente está con su gobierno, claro, lleva muchísimo tiempo con un lavado de cerebro casi no, religioso, y lo tienen muy asumido. Ellos tienen muy asumido esa posición. Desde aquí, que somos muy materialistas, no podemos comprender cierta visión espiritual que tienen en Irán. No es el gobierno tan impopular como que nosotros. Se lo digan a los 40.000 asesinados que estaban con el gobierno. Pero comparemos con la población que tiene. ¿Qué porcentaje es ese de críticos? Claro, yo conozco, o sea, directamente, conozco una persona que lleva mucho tiempo en Irán, que es español, que sigue viviendo allí. Y a mí, de luego, las noticias que me transmitía, él no se dedica a la política ni nada por el estilo, se dedica a otras cosas que tampoco quiero dar más detalles, pero está allí, es que el gobierno era popular. Es verdad que ha decrecido la popularidad, ha bajado pues por temas económicos principalmente, pero no en sí por desafección al régimen político, sino por cuestiones económicas. Pues vamos a continuar con esta noticia que dice que el FBI, atención, frustró un posible ataque en el evento de la UFC en la Casa Blanca en el que participó Topuria. Al parecer el FBI frustró este posible intento de asesinato que se celebró el pasado domingo por todo alto con una gala de artes marciales mixtas en los jardines
jardines de la Casa Blanca, con atención más de 4.000 espectadores en el recinto y decenas de miles más en las proximidades. Frustró un intento de atentado, un plan para usar drones explosivos y francotiradores contra las principales autoridades del país, con el objetivo de causar una masacre y desencadenar una revolución. Hasta el momento habría 5 detenidos y decenas de posibles responsables identificados, si bien algunos han huido. El 10 de junio el FBI y nuestros socios de las fuerzas del orden tomaron conocimiento de una amenaza potencial contra el evento de la UFC América 250 que involucraba a individuos fuera de la región de la capital nacional. Gracias a la acción rápida de los agentes y el Departamento de Justicia en una operación multiestatal, múltiples individuos están ahora bajo custodia y los supuestos planes de ataque fueron detenidos en seco. Así ha señalado en un tuit el director de la agencia, el señor Araujo. Esto es... Me parece desorbitado, muy gordísimo. Esto es muy gordo, esto es muy gordo. Esto ya no es un lobo solitario como el caso de Kiev, ni nada. Aquí hay un plan perfectamente perpetrado. Estamos hablando de muchos activos, muchos soldados sobre el terreno que además han podido incluso huir. Estamos hablando de drones explosivos. Estamos hablando aquí de una infraestructura militar potente y es gravísimo. Espero que realmente se pueda llegar a investigar esto para ver quiénes están detrás. Porque esto puede ser una sorpresa, amigos, porque esto yo ya no sé cuántos atentados ya ha salvado Trump. Yo ya he perdido la cuenta. Es un récord absoluto en la historia, yo creo, mundial. Ningún presidente ha sido tan atentado como Donald Trump, según, bueno, no sé, es que por año cada 6 meses le toca a uno. Pero este es especialmente grave, Este es por la cantidad de activos que tenía sobre el terreno. No es fácil movilizar todos esos soldados, todos estos activos allí. No solo a Trump, sino al propio gobierno, acabar con el propio gobierno y provocar una revolución. Totalmente. Este es el tema, que realmente cuáles serían esos posibles objetivos. Y además, como digo, muy bien y fuertemente pertrechados a nivel de armamento muy sofisticado. Es que un dron con armas, esto realmente no es algo que lo pueda tener cualquiera. Ahí tiene que haber una gran infraestructura, mercenarios, tiene que haber una gran corporación militar detrás de este posible ataque. Así que, bueno, muy atento a esto, ¿no? Evidentemente, hay un interés directo, y hay que investigar quién es el beneficiario, de eliminar a Trump. Y lo están intentando. ¿El Estado puede estar detrás? Puede estar. ¿Puede haber potencias extranjeras? China. Claro, puede ser China. Puede ser China en connivencia con Irán, que Irán tiene gran experiencia en esto, hay que reconocerlo. Y Cuba. Claro, Cuba los agentes secretos de Cuba son muy peligrosos. Y Cuba ha tenido y tiene desde hace muchísimo tiempo agentes en Estados Unidos y muchísimos, que en parte, pero incluso más que Rusia, es decir, es que en parte Rusia se servía precisamente de los agentes cubanos. Puede ser alguno que haya connivencia precisamente entre todos estos, entre China, Cuba, puede ser, porque al final, igual que Trump va eliminando pieza a pieza aquello que él entienda que le estorba a Estados Unidos, esas piezas a su vez pueden unirse para apoyar de alguna manera un cambio radical en Estados Unidos, porque ya no es cuestión de eliminar a Trump, es que es eliminar a Trump y eliminar una manera de hacer política que Trump ha puesto de moda, pensar en los intereses norteamericanos. Entonces no se eliminará a Trump, es que necesitan eliminar a sus ministros, a los que les rodean, a sus secretarios, no ministros. Esto es una operación, digamos, de alto calibre, amigos, una operación muy grave y que, como siempre, o sea, parece un poco que los medios lo pasan siempre por lo bajini, esto de intentar asesinar a Donald Trump. Porque igual que pasó recientemente en Washington, incluso decían que era un atentado de falsa bandera, que ya es el colmo, igual que pasó cuando le rozó la bala por el oído, pero en definitiva, amigos, Dios está con Donald Trump y de nuevo se ha salvado. Señor Araujo, como siempre, un placer tenerle aquí con nosotros. Igualmente, buenas noches, muchas gracias. Señor Pérez Roldán, muchísima suerte y muchísimas gracias por la mañana y muchísimas gracias por estar con nosotros. Igualmente, muchísimas gracias. Y dele duro. Y amigos, sean ustedes buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a nuestra gran madre patria. Y recuerden que para que triunfe el mal solo hace falta una cosa, que la gente buena no haga nada. Hasta mañana, amigos.